Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. ¡Woo! Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy vamos a hablar vamos a responder la pregunta de ¿se puede entender el portugués solo hablando español? ¡Vamos! Y bueno, para no darle demasiadas largas, vamos a disparar de nuevo la pregunta. Hey, ¿el español es suficiente? ¿Está bien? Para yo entender el portugués, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, díganme. Quiero opiniones reales, controversias. Yo digo que no. ¿No es suficiente? Yo digo que no. ¿Por qué? Desarrolla. Bueno, pero quiero ver. Okay, A ver, bueno. Está bien. Empiezo porque porque me pasó a mí que hablo español en un nivel proficient. Profesional. Ojo. En un nivel Está en tu alto. LinkedIn. Está en mi LinkedIn. Y cuando yo fui a Río, pensaba que iba a ser un poco más fluida mi conversación. Yo iba con ¿sabes? Iba con fuerza. Y no se entiende así tan fácil. Ahora, si tú lo lees o si tú le dices a la persona como, porfa, muy despacio y usa palabras en español, sí, o sea, es más fácil de entender que otro idioma. Pero no es como, hablo español, automáticamente hablo portugués o puedo entender Mi portugués. posición es, bom dia, yo falo mucho portugués. Yo falo. A ver, ¿cuál es tu posición? Yo estoy parcialmente de acuerdo con Vicky. Creo que, sobre todo para los aprendices del español tibios. como segunda lengua, aprender español no garantiza que vas a poder comunicarte o entender completamente cuando visitas Brasil o cuando visitas Portugal. Creo que hay algo muy importante que sí, que compartimos mismo origen, tanto el español como el portugués. Incluso se habla de un 85 a un 90% de similitud léxica y etimológica, origen de las palabras. Pero esto se nos facilita a nosotros los nativos, sobre todo viviendo en Sudamérica, que tenemos mucha exposición a veces a palabras brasileras o en algún momento sí hemos podido viajar o escuchar algo. Pero alguien, no sé, de Asia, que está aprendiendo español como segunda lengua y no está acostumbrado a ese ritmo, a esos sonidos, o sea, no va a ser lo mismo que para alguien que un común de la calle que lo pones allá en Río, al común de la calle lo pones en Río y por ahí le va mejor que a esta persona que tal vez tiene un nivel B2, pero solamente aprendió español a través de clases en vivo y vive en un lugar remoto, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo, obviamente, aquí el mito del son el mismo idioma. Obviamente no son el mismo idioma, pero si hay, sobre todo cuando eres un hablante nativo del español, la similitud es tal que de verdad puedes entender realmente entre un 60 y un 70% de lo que dicen. Ya cuando eres un hablante no nativo de la lengua, Aquí es dice, real. estos son los datos falsos de Juan, pero aquí dice entre el 40 y el 60. Él lo redondeó a Él lo 120. redondeó a 40, 10% por 60, arriba. Y que nativos bastante mediocres del español. Pero no, cuando eres un aprendiz de español puede que sea un poco más complicado. Ojo, pero, y dice portugués escrito, ¿no? Sí. De 40 a 60% en el portugués escrito. sí. En el hablado es mucho más bajo. ¿Ven que Juan se inventa unas cifras locas que nada que Ustedes ver? saben. Yo también lo sé. Y también hago la salvedad que, al menos para los sudamericanos, nos es mucho más familiar el portugués de Brasil Sí. que el portugués de Portugal. El portugués distinto. de Portugal tiende a pronunciarse con muchas más consonantes, reduce la pronunciación vocálica y a veces y se siente Sí. mucho más como que fuerte a los oídos de un hispanohablante. Es bastante distinto el portugués de Brasil al de Portugal. Lo recuerdo porque a mí me fue bastante bien en Brasil, de pana. En Portugal también. No, pero ya va. No sé si han visto el meme son unos creadores argentinos. He visto unos videos donde están mostrando la señalización en Brasil y cómo traduciendo del portugués en Brasil. Y es como que todo en español.
Tampoco es así, ese nivel. Pero yo sí creo que hay una similitud bastante importante que te va a ayudar, obviamente, no a sostener conversaciones fluidas. Ajá, estás abriendo el paraguas. Porque Como siempre. estabas diciendo que no estabas de Pero no acuerdo me voy con a poner nuestra un postura. bar. Entonces, tú dirías que si Can you understand? Dice. si aprendes español como segunda lengua, Sí, puedes Entender. entender portugués. sí puedes. Sí puedes, esa es mi posición. Si tienes, Ok. ey, si ¿A le qué- has en dedicado qué una nivel? cantidad de horas. Por lo- Exacto. pon el escenario, porque si es que voy a ir a pedir No. un mojito, sí, puedo pedir un mojito y En voy a en un entender. hotel. Exacto. Pero estamos hablando del caso de voy a mantener una conversación de al menos 30 minutos con una persona hablándome en portugués. Yo no dije eso. Yo dije, porque mira, Ok. el título dice Abriendo el paraguas. Understand. Y yo digo, un estudiante, vamos a poner un estudiante normal en Worlds Across. Vamos a poner un ejemplo, no sé, Dan. Ajá. Dan entendería instrucciones básicas en Brasil, pedir en un restaurante, entender que cuando están hablando mal de él en la calle. Yo quiero que pongan un video ahorita en portugués a ver cuánto entiende Juan. Ey, Podemos pasar Vamos ya al esa video, parte. vamos al video. No, pero no me tires favela. Portugués B1. Ok. Portugués B1. Vamos a dividirlo. ¿Va primero Juan? Va primero Juan. Ok. Ah, voy primero yo. Primero Juan y nos decís qué dijo. Ya, pero acércalo. Ajá. Aqui estamos no mundo da imaginação. Temos uma frase que indica uma condição e um resultado hipotético. Neste tipo de frase, usamos a seguinte estrutura: se mais imperfeito do subjuntivo, se ela tivesse, seguido pelo futuro do pretérito. Ela aprenderia. ¿Viste? Facilísimo. Ajá, no, pero Como dilo que tú. habla de como el aprendizaje de una lengua, estamos hablando en un escenario hipotético, una expresión, una frase que expresa una condición. O sea, al mismo tiempo podría hacerlo. Ahorita ya se me olvidó, pero al mismo tiempo, hey, Bueno, pero eso estaba intérprete fácil. de portugués. Ah, Estaba olvídate. fácil. Apaguen la Estaba cámara, se hablando acabó. lento. Estaba hablando lento y estaba hablando de un tema que manejas. Va Vicky. Voy yo. Déjame concentrarme. Quando Fernanda era mais jovem e morava no Brasil, ela encontrava seus amigos todos os fins de semana. Que cuando fulanito fue a Brasil, consiguió unos amigos y se conseguía con ellos todos los fines de semana. Perdí varias palabras ahí que Sí. no se entendía, Es que pero puedes uno- perder palabras y entender ideas globales. O sea, Dan aquí estaría cómodo. Si no han visto la historia de Dan, vayan y veanla. Se Fernanda tivesse mais tempo livre, aprenderia uma nova língua. La verdad, muy fácil. Honestamente, pude entender todas las palabras. Me atrevería incluso a escribirlas. Oh. No estoy diciendo que las voy a escribir. Ojo. No estoy diciendo que las voy a escribir a la perfección, sobre todo por la acentuación Ah, es muy sí, sí, difícil sí. en portugués. Pero honestamente me atrevería a escribirlo y tal vez un portugués diría, ok, esto es un niño de 10 años escribiendo, pero se entendería. Sí. Claro, pero es un video casi que comprehensible input. pero ve uno. Por eso, habla lento. Estamos hablando un poco más de calle, por lo menos. Tú acá te montas en un taxi con un argentino y no le entiendes. Tú lo sabes. Eso es verdad. Estamos hablando, si una persona se monta en un taxi en Brasil, no es lo mismo que te está hablando esta señora. Muy diferente. Claro, pero yo digo, uno de nuestros estudiantes va y le hablan en un taxi rápido en Brasil y le dice, ¿puede repetir por favor? ¿Puede repetir o algo así? Por Y- favor, señor. Y le van a repetir lento. Yo no dije eso, pero fue Sí, Vicky la yo sí, inapropiada. porque no soy la única que lo piensa así. Y sí, uno le mete su iño y al final. Y parece que al menos te estás esforzando. Pero es interesante, realmente, o sea, ya hablamos, podemos hablar de respeto. Creo que esa es otra situación y de realmente interactuar a un nivel importante, que uno no sea un niño de 4 o 5 años. Incluso vamos a dejar los links a los videos que escuchamos, al video que escuchamos Vicky, Juan y yo,
Para que ustedes hagan el ejercicio con el nivel actual de español que tienen y ustedes digan, hey, ¿lo entendí o no lo entendí? Bien. Ahora, leer versus escuchar, hay una gran diferencia. Yo creo que leer más fácil. Sí, obvio. O sea, no digo En, que en- escuchar, en este caso es más fácil Sí. por lo que hablábamos de las similitudes. la sintaxis, la etimología, son muchas cosas parecidas. Realmente creo que hay... Igual, ojo que existen también los falsos amigos entre el Sí, portugués seguro. y el español, y ahí es donde uno como nativo o como aprendiz del español puede tener sus caídas, porque hay palabras que vas a decir, esta la entiendo perfecto, y significa otra cosa. Entonces, ojito ahí también de ¿Tienes que alguna no que todo... recuerdes por ahí, de ejemplo? La estaba buscando antes de comenzar a grabar, pero por lo menos embarazada, que normalmente en inglés lo puedes pensar como embarrassed, funciona igual en portugués. También es como avergonzada. Sí. A ver, tú. Grávida. Se dice embarazada. O sea, como lo Ah, decimos ok, en la español, es verdadera. grávida. Muy bien. Déjame ver porque hay Ahí otra. en ese caso el inglés te ayuda. Sí. Exacto. curioso. Pero por lo menos propina, Ajá. que para nosotros es como una tip, allá es un soborno. Entonces, cambia bastante. Sí, Y sí. dice, I'm gonna give you a tip. Y lo tratas de traducir Y y... un soborno en español. Si aprendiste español y tú sabes que soborno es bribe, quizás no es algo que, hey, me das un soborno en Brasil. Incluso este chiste lo hice en otro momento, pero hace varios episodios creo. Pero hay algo muy importante que es que cuando vas a decir voy a pagar con QR en Brasil, no quieres decirlo. No quieres decirlo, al menos la manera como lo dice un hispanohablante, QR. Mejor lo puedes decir en inglés, QR si quieres. Porque voy a pagar con Q, cuando la gente escucha Q, significa que vas a pagar literalmente con Tu trasero. tu trasero, con tu cuerpo. Puede pasar. Puede pasar. Y otra que es rara, pero que largo es ancho. Esa es rara. Esa Esa es es muy súper rara. rara. Entonces, bueno, solo para traer acá el escenario de los falsos amigos. Sí, yo creo que, obviamente, de nuevo, no es pecar de ignorante. Obviamente, cuando hablamos de manejo de la lengua, cuando es sostener una conversación en un bar con un desconocido, olvídate, ahí sí las cosas cambian. Pero yo creo que realmente para entender un momento en tu viaje en Brasil, que es más sano, y esto lo decía Franco, acaba de llegar de Brasil, prácticamente un brasileño más. Llegó aquí y ya sabía jugar fútbol. Franquiño. Franquiño. Él decía que él le preguntaba a la gente en Brasil en inglés y le respondían en español. Como que se sienten más cómodos hablando en español que en inglés. Los mismos brasileños. Es interesante. Ellos entienden mucho el español. Me pasó también. Visité Brasil y me dijeron, habla en español, fala, que yo te voy a entender. Porque yo estaba intentando hablarles en portugués. Y me dijeron como que... No. Tranquilo. Pero sí, es mucho mejor, creo, tratar de hacerse entender en español que en inglés cuando estás allá, porque también si ellos se sienten cómodos y tú te sientes más cómodo así, perfecto. Por lo menos creo que lo conté acá, que cuando yo estaba en China y me estaba tratando de hacer entender y ahí no me entendían en inglés, yo prefería en español porque como mi comodidad y un poco de body language español y chino son medio parecidos. hace que pase mejor la información. Entonces Claro. sí, si me dices, ¿qué hablo cuando vaya a Brasil? A China habla lo que te sientas más cómodo y mucho body language. Yo creo que un umbral para decir como que habla inglés o habla español pudiese ser qué tan, o sea, yo creo que ya un B2 podría intentar hablar español. Por ejemplo, si tú eres Sí, un sí. B2 o superior, un upper intermediate, te sientes cómodo, probablemente si escuchas y entiendes todo lo que decimos en este podcast, creo que estás preparado para tener interacciones en español en Brasil, por ejemplo, y que sea lo suficientemente eficiente para darte a entender. Sí, yo te apoyo 100%. Ahora la pregunta es, y para mí esto sí es una pregunta real, ¿puede llegar a ser irrespetuoso que nosotros o un hablante de español, un aprendiz de español que ya nivel B2, vaya a Brasil y empiece a usar portuñol, empiece a hablar directamente en español? Lo pongo sobre la mesa. ¿Sabes Yo que no sí? estoy seguro.
¿Sabes, Ajá. sabes que sí? Porque... Es irrespetuoso, dices. no creo que sea irrespetuoso necesariamente, pero creo que algunas personas lo perciben como irrespetuoso. Ajá. Porque lo he visto. Yo he estado aprendiendo portugués de Brasil en particular y vi algunas cosas que le molestan a los brasileros. Una creadora hizo ese video, las cosas que más le molestan a los brasileros. Y una de esas era que, sobre todo, personas no de Sudamérica, sino de otros lugares del mundo, por defecto hablaran español. Claro. Y no es como que, oh, disculpa, lo intentaran como que comunicarse, sino que de una vez le hablan, por ejemplo, que estén en un restaurante y, hey, me gustaría ordenar, me gustaría pedir, así como que, o hablarle al taxista, ¿no? Entonces, eso puede generar como un poquito epa, pero acá se habla portugués. Es diferente cuando te ven la cara de venezolano. Este es un venezolano perdido. Como que, Claro. ok, dale. Amigo, ven acá, Es amigo. verdad. Te voy a ayudar. Es verdad, porque es un buen punto. A veces, no sé, si yo fuera brasileño, yo podría pensar, tipo, que es de alguna manera, un irrespeto hacia mi lengua. O sea, mi lengua es diferente, no es español. O sea, Sí. por favor. Igual, si no viene de la mala intención, sino la necesidad de hacerte entender, creo que iría todo bien, ¿no? No es el único lugar donde pasa. Bueno, creo que a ti también te pasó que en Francia, que uno llegue como que a hablar inglés, porque no tengo ni la más mínima idea del francés, y hablaba inglés y me miraban No, feo. eso sí es un irrespeto. Es un súper irrespeto, pero ¿en qué idioma quieres que te hable? Ellos prefieren O sea, el español al inglés. También hubiese sido tema- buena información para tener hace 10 años, pero... Sí. Pero pasa, o sea, es lógico que no te va a gustar que te lleguen y que asuman que tu idioma es otro al que es, Sí. pero Y voy con otro tema de respeto. El portuñol, ¿no? Porque el portuñol, y esto es sin querer, realmente tú vas para allá y te sale un tono. Sí. Entonces, Sí, no, no, Juan, no, el tono sí está mal. te sale a, un lo- tono. a los chamulleros le sale un tono. Sí. Exacto. Bueno, Franco está claro. Franco llegó y dijo, buen día, por favor, y te sale Y un porque ritmo. el algo, nasal no es porque es necesario. mi brasileño. Yo creo que eso sí puede ser un poco irrespetuoso. No, sé. no. O sea, irrespetuoso que hagas ese tono nasal rebuscado. Eso es mi irrespetuoso. tono. Pero no es irrespetuoso que tú, como sudamericano, por ejemplo, Le y pongas con un el brasilero, sabor. intentes comunicarte y, por ejemplo, sabes algunas palabras de portugués. Y tú intentas usarlas o sea, te pones en una situación en la que tu interlocutor entiende que tú estás haciendo el intento. Ahí es Pero- una muestra de pero a nivel humildad. tono. De humildad. O sea, digo, O sea, un a nivel... fuchivo, Ajá. ajá. Pero lo que pasa es que portuñol no es ponerle tono brasilero a A tu tu español. español. Portuñol es la mezcla, es un híbrido de palabras del portugués con palabras del Claro. español. Y de hecho es bastante común, creo que lo hemos hecho todos los que hemos viajado a Brasil, los que hemos interactuado con brasileros acá. Y ayer estaba viendo un clip de una entrevista que le hizo Iker Casillas, un portero, un jugador de yo fútbol, también la vi. a Romario, que es un jugador de Muy fútbol bueno. brasilero. Iker Casillas le pregunta toda la entrevista, al menos los clips que vi, Sí. en español, y Romario le responde todo en portugués. Increíble. Y se da de una manera espectacular. O sea, se entiende perfecto y creo que todo el público lo entendió también. Deberíamos poner el link de esa entrevista porque realmente es un muy buen ejemplo de cómo nos podemos dar a entender sin, no voy a decir sin mayor problema, pero se puede. Es bastante Pero interesante. sí, volviendo, no le pongas el tono porque Pero eso sí es fue sin irrespetuoso, querer. pero si conoces palabras y puedes mezclarlas en la conversación, play. Muy bien, me gusta. Creo que es un buen ejercicio. Igualmente, allí ustedes nos van a ayudar realmente a responder esta pregunta. Vean los videos y coméntenos, déjenos en los comentarios qué tanto entienden, porque quizás nosotros estamos más acostumbrados, pero díganos ustedes. Y bueno, no olvides dejar tu like si nos estás viendo en YouTube, si nos estás escuchando en Spotify, 5 estrellas, lo agradeceremos. Nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Adiós. Chao, chao. Chao.